לא יהיו כאן עד הנצח, והנאות חולפות. אור שלום ימלא את החסר בי, אני בוחר בך. הוצאות לא יהיו כאן עד הנצח, והנאות חולפות. אור שלום ימלא את החסר בי, אני בוחר בך. מנת חלקי אתה, רק כוסי רוויה, כוסי מלאה. בדיוק מה שאני צריך, אז אין לי דאגה, כוסי מלאה. אני לא להסתפק במה שיש לי, שכל הטוב לך. אני משוכנע, לא רוצה עוד אחד כמוך, אני בוחר בך. משחקי אתה, כוסי רוויה, כוסי מלאה. בדיוק מה שאני צריך, אז אין לי דאגה, כוסי מלאה. מנת חלקי אתה, כוסי רוויה, כוסי מלאה. אתה בדיוק מה שאני צריך, זה בי והיה, כוסי מלאה. יש מספיק עבור כולם, בוא נשב כאן בשוק, נחכה, יש מקום בשביל כולם.
Shabbat Shalom para todos, ¿cómo están en esta mañana? En este tiempo especial de Shabbat, en este comienzo de ciclo, aquí con toda, comenzando nuevamente con ustedes, compartiendo un poco de lo que es la porción semanal para este ciclo, un poco en combinación, si quieren, con la Haftará, el Pacto Renovado, el Brit Hadashah. No tenemos algo como tan definido, pero siempre queremos darles, no hablo en sí de una enseñanza, sino de una idea, un pensamiento, algo que pueda llenar nuestra vida en cada Shabbat, tomando como referencia obviamente la porción de la palabra, la parashá, pero es como transmitir un pensamiento. Me gusta mucho este tiempo poder interactuar y conectar y amalgamar los textos del Brit Hadashah con la Haftará, la sección de los profetas, y también la porción de la semana. Así que emprendemos un viaje, no a lo desconocido, sino un viaje un poco diferente a años anteriores, que teníamos algo como muy definido acerca de qué íbamos a hablar. Entonces, este año vamos a tomar de todo un poco. A veces habrá un énfasis en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. A veces tendremos un énfasis en alguna parte de la porción de videos anteriores, años anteriores que no hicimos. Y obviamente, como siempre decimos, con una actualización de las porciones, con una actualización de conceptos, de ideas para compartir en cuanto a la porción semanal. Así que creo que va a ser interesante para todos el tener estos tiempos de reflexión, tener estos tiempos de poder, por decir así, lanzarnos, ¿no?, en las escrituras y poder navegar, si se quiere, y poder como tener ese tiempo especial, ¿no?, de poder encontrar esas perlas, encontrar eso profundo que tiene la palabra para cada uno de nosotros. Obviamente en este comienzo de ciclo con un escenario mundial muy impactante, con un escenario mundial con mucha reflexión, como nosotros sabemos, y este es un tiempo que el pueblo del Eterno es llamado a la reflexión, es llamado a tener muy presente, ¿no?, todo lo que está sucediendo. También en este día saben que hay está todo como muy, muy junto, ¿no? Cómo los cielos están avisando, cómo los momentos que vivimos y aún la naturaleza, todo es como que está en coordinación. Bueno, hoy hay un eclipse, de hecho, que también tiene todo un significado y demás. Entonces, como en este comienzo de ciclo empezamos con toda esa fuerza del comienzo, pues sabemos que siempre en un comienzo es como toda esa fuerza, el comienzo de ciclo marcará como ese estado, como siempre decimos, potencial, porque en lo que pase en este tiempo, en este comienzo, es como que ya nosotros empezamos a ver lo que podrá ser todo el ciclo de lectura. ¿Y a qué me refiero específicamente? A esa disposición, a tener esas fuerzas, a poner esas ganas, más allá de que pueda haber alguna circunstancia, esa determinación de decir, yo comienzo este ciclo, comienzo este tiempo, emprendo este viaje de estudio, donde aunque venimos trabajando estos ciclos de lectura de la porción semanal, de lectura de la Biblia, nosotros sabemos que en estas 54 porciones es todo un proceso en el cual
cual nosotros vamos a ser incluidos, vamos a ser pasados en todo este tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir? Estamos en la primera porción, de hecho, a mi criterio, una de las más largas, con muchos temas, y que a veces en el querer enfocarnos en tanto como que nos costara. Por eso hoy yo quiero detenerme en algo específico. Como siempre les digo, compartir un pensamiento, compartir una idea en cuanto a el concepto del caos que quiero plantear, y el caos y el ruaj. Entonces, ¿por qué? Porque es fundamental para el comienzo de ciclo, casualmente. Venimos saliendo de las festividades, venimos saliendo del proceso de las fiestas de otoño, hemos vivido un montón de situaciones muy buenas, el Padre ha trabajado en el corazón de cada uno de nosotros, y al ser pasados por las fiestas sabemos que hay todo tiempos de despertar, hay tiempos de renuevo, hay tiempos de actualización. Pero al comienzo de este ciclo también esto va a suceder, que va a haber esta actualización. Entonces, desde ya les digo que el viaje que emprendemos en un nuevo ciclo, de las 54 porciones que vamos a estudiar, no las vamos a ver de la misma mirada que la vimos el ciclo anterior y los ciclos anteriores, porque se supone que hay un renuevo, se supone que hay una actualización de todo esto que venimos estudiando año a año. Desde ya decirles y felicitarles a los valientes que una vez más, un año más, se disponen y se determinan a comenzar un nuevo ciclo de lectura. Desde ya, vuelvo a decirles, no sé si decirles felicitarlos, si motivarlos a que no abandonen esta idea de ir por más, ir por más. No nos paremos frente a las porciones que estudiamos diciendo, bueno, ya sabemos lo que dice esta porción, de qué se trata. Animémonos a más. Que cada Shabbat, cada semana de estudio de la Torah en este comienzo de ciclo sea un tiempo de apertura de la revelación para todos ustedes, y que no se posicionen, por favor, y este es mi pedido, que no se posicionen en lo que ya sabemos o conocemos en el conocimiento, sino que tengamos esa apertura, que cada semana, cada Shabbat, que nos paramos frente a las porciones, al ciclo de lectura, pidamos esa frescura de la palabra, pidamos esa actualización, trabajemos en renovarnos, trabajemos en no mirar la porción de la misma manera. Dicen los sabios, parémonos como que no sabemos nada. Y de esa manera seremos renovados. Si nos paramos frente a la porción diciendo, no, ya la sé porque dice esto, porque dice lo otro, es probable que no haya algo nuevo que podamos acceder. Pero sin embargo, con una actitud de no sé y quiero ir por más, y quiero aprender más, y quiero saber cuál es esa actualización para mí en este ciclo de lectura, bueno, entonces ahí viene un tiempo donde se empieza a ver esa renovación. Para esto, y antes de comenzar, quiero que vayamos al texto tan conocido de Romanos capítulo 12. Y el Rab Shaul, el apóstol Pablo, como se conoce, nos dice algo muy interesante. Yo sé que muchos lo conocen al texto. A mí en particular siempre, desde muy pequeña me gustó, sin poder decir que realmente lo entiendo o lo sé, pero cada día creo que voy encontrándole esa nueva mirada a este texto. Y creo que es muy aplicable para este comienzo de ciclo y con todo lo que les estoy diciendo. Dice capítulo 12 de Romano, en el versículo 1 y 2, y dice de esta manera: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el texto que va a seguir es el texto clave, no solamente para un comienzo de ciclo de lectura, sino para toda nuestra vida. Pero obviamente en esta ocasión yo quiero plantearles, a partir de un nuevo ciclo de lectura, a partir de un comienzo, a partir de una largada, como siempre digo, hay muchas expectativas en un comienzo. Pero recordemos que el comienzo está unido al final. Entonces nosotros debemos unir ese principio y el final, para que podamos vivir todo ese proceso.
dice el texto en versículo 2 del capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sistema si quiere, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que vamos a emprender un viaje, que vamos a comenzar un tiempo de lectura donde, vuelvo a decirnos, yo me puedo posicionar, parar frente a las escrituras de la misma manera como todos los años en el ciclo, diciendo yo ya sé lo que habla esa porción, o como dice el Rav Shaul, tengamos un tiempo de renovación, tengamos un tiempo de transformación, dice, no nos conformemos al sistema, a lo que está cada vez planteado, sino, dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, la forma en que debo presentarme, y dice, transformarse. ¿Cómo lo vamos a transformar? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo entiendo con esto que si yo quiero ver una transformación en mi vida, yo quiero ver algo diferente, tiene que haber una renovación en mi entendimiento. Esto quiere decir, y esto es algo muy profundo, podríamos estar ahora, pero este no es el punto ahora. Solamente dejarles como para pensar, dejarles para meditar, si se quiere, reflexionar, poder buscar este texto aún más profundo en todo lo que verdaderamente quiere decir. Transformar por medio de la renovación del entendimiento implica un montón de cosas. Implican un montón de cosas, esto tiene una red muy profunda espiritual, lo que el Rav Shaul está diciendo es muy elevado, aunque a veces no lo hemos tomado así, pero lo que está aquí envuelto es algo muy elevado, el concepto que está planteando el Rav Shaul. Entonces se los dejo y que este sea como decir una de las claves para nosotros, para recordar en cada momento del ciclo y decir no voy a bajar los brazos, voy a esperar algo nuevo, quiero la frescura, voy a estar cansado muchas veces, puede haber situaciones, no lo sabemos, pero lo que sí recordar que es necesaria una transformación y para que suceda tiene que haber una renovación en el entendimiento. Bien, pensando en todo esto, comenzamos la porción Bereshit. Así es, Bereshit, estamos comenzando ya la porción de los comienzos, la porción de la construcción de la casa para nosotros, la construcción para que todo esté preparado para la creación del ser humano y a partir de ahí empezar a funcionar todo. De esto habla más o menos la porción de esta semana, ¿no? Toda la preparación de la casa, hablo en referencia a los días de la creación, todo como fue creado. También tenemos el Shabbat, que es muy importante, lo leemos cada Shabbat, este texto, del capítulo 12, el versículo 1 al 3, nos habla del Shabbat, nos habla del ser humano en el Edén y la creación de cada uno allí. Luego encontramos un problema, como sabemos, un problema, si se le quiere llamar así. Hay un cambio aquí y también incluyen un montón de cosas dentro de lo que es haber tomado del fruto, haber ido por un camino diferente, ¿no? El ser humano da la espalda, por decir así, al Eterno. Luego tenemos la situación con Caín y Abel, que también es un tema bastante extenso y amplio. Luego nos hablan de las generaciones y vamos a terminar la porción Bereshit con el diluvio. Yo quiero plantearles algo, vuelvo a decirles, para mí, en mi criterio, es una porción muy extensa, tiene mucho para hablar, pero quería conectar desde el versículo 1 y 2 del capítulo 1, que es donde me quiero centrar, acerca del caos. Dice así, y los voy a hablar rápidamente, cómo lo conectamos con el capítulo 6. Y dice, en el principio de la creación, estoy leyendo la traducción hebrea, en el principio de la creación, al crear Elohim el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Ahí me habla de el caos que quiero plantear hoy y también me habla del Ruach de Elohim. Entonces, esas dos van a ser la clave para lo que quiero dejarles este pensamiento.
¿Qué les decía? Que la porción nos habla de que en el comienzo, dice, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra, está hablando. Y luego habla de la condición en la que se encontraba todo. Luego, si nosotros vamos al capítulo 6, nos habla de... dice el versículo 1 del capítulo 6, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de los dignatarios vieron que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres que seleccionaron. Y dijo Adonai, mi espíritu no continuará debatiendo eternamente. No es más que carne, sus días serán 120 años. Y luego habla de todo lo que va a suceder aquí, el problema que hay con los nefilín, la mezcla de los hijos de los hombres, dice, con las mujeres. Y el versículo 5 dice, Adonai vio que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón era solamente mala siempre. Entonces, Adonai reconsideró haber hecho al hombre y a la mujer, y se afligió su corazón y dijo, disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan por el cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho, pero no le agradó a Adonai. Entonces, ¿qué conexión tenemos acá? Vemos que el comienzo dice que la tierra estaba caótica y desolada. La conexión con cómo termina la porción de Noah nos está diciendo que termina también en un caos. Entonces, de principio a fin tenemos como un caos y un nuevo comienzo. ¿Se entiende la idea? Pero para esto es clave la palabra caos y la palabra ruach, porque en los dos se va a manifestar. Se manifiesta caos, porque dice que la tierra estaba caótica y desolada, y también dice que la maldad era tan grande que, bueno, ahí el versículo 6, el capítulo 6 nos da la idea de ese caos y empieza a enumerarlo y habla de que el ruach, dice, mi espíritu no continuará. Entonces ahí le da un tiempo al ser humano. Entonces, vuelvo a decirles dos palabras que son claves para mí, de principio a fin, es caos y es ruach, ¿no? Y a partir de eso vemos todo el proceso. Proceso de caos, proceso de creación, toda la creación de preparar, todo un proceso con Adán y Eva, Caín y Abel, todo lo que sucede, ellos son desterrados, todo eso es parte de un proceso. Ahora, en el capítulo 6 tenemos nuevamente un caos y termina lo último que dice la porción. Quiero que presten atención conmigo, lo último que dice la porción del capítulo 6, el versículo 8 dice, pero Noah le agradó a Adonai. Entonces, quiere decir que tenemos un caos, estaba todo desordenado, hay un orden, luego de todo eso termina la porción otra vez con un desorden, con un caos, pero con una idea de esperanza y también otra vez de creación y de un nuevo comienzo con Noah. Así que eso en grandes rasgos es para mí la porción. Ahora quiero ir rápidamente a hablar acerca del caos y quería relacionar esto en el caos literal, o sea, que quiere decir relacionar lo que tiene que ver con el caos propiamente dicho, la creación, todo lo que está planteando, pero también plantear el caos desde nuestra vida, ¿no? Si lo podemos llevar siempre como que mi idea, mi pensamiento es compartir con ustedes no solamente algo que tenga que ver con lo literal, sino llevarlo un poquito más a cómo aplico esta porción a mi vida, cómo esto puede servir a mí para identificar un principio espiritual, cómo poder nosotros trabajar esto en nuestro interior. De hecho, si nosotros vemos, dice el texto que conocemos, la creación, dice en el principio de la creación, Elohim creó el cielo y la tierra. Elohim bará, et hashamay, lo conocemos a eso. Y dice que primero creó el cielo y la tierra, dice, ¿no? El principio de la creación creó Elohim el cielo y la tierra. Siempre, siempre nosotros tenemos que ver que todo está planteado desde el punto de lo que no se ve. Entonces, ¿qué crea primero el cielo? Primero podríamos decir, por establecer así, como que está creando o que está dando punto de partida a partir del cielo, a partir de lo espiritual, va a llevarlo a lo físico.
Todo empieza desde algo de lo que no se ve, de lo invisible, para luego tener su manifestación en lo visible. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Vamos a la definición de caos. Y yo busqué algo muy simple. El caos, la definición de caos según la Real Academia Española, el diccionario. El diccionario dice que el caos es desorden o confusión absoluta. Y miren estas definiciones a mí ya me abrió un montón de cosas para pensar, porque una de las situaciones que estamos viviendo en el mundo es que hay confusión. Entonces, podríamos decir que estamos en tiempos de caos, en muchas situaciones en tiempos de caos. Y muchas personas, quizás en otras Dios está provocando después de ese caos, está llamando al orden o llamando después de esa confusión, a establecer los puntos para dar un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Esto sucede en nuestra vida. Entonces dice que es desorden o es caos. Dice, tiene que ver con el estado originario y confuso de la materia que supone anterior a la ordenación del universo, y habla del caos originario que surge la luz, ¿no? De ese caos surge la luz, porque si nosotros vemos en el versículo 3, dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Y aquí no está hablando específicamente de la luz en sí, de la luz que nosotros podemos ver, que tiene que ver con las luminarias, porque esto va a ser más adelante, sino que tiene que ver con a partir de esa luz, a partir de esa revelación que Dios va a crear las cosas. Esto es un concepto también muy, muy profundo que podríamos estar hablando un montón. Muchos le llaman el Oraganus, es esa luz inicial de revelación, ¿no? Entonces, no me quiero centrar ahí, pero otra forma de llamarle al caos es desorden, es confusión, es desbarajuste. Todo esto según el diccionario. Ahora, iba un poquito más allá y dice que tiene que ver, el caos tiene que ver con un estado sin forma e indefinido antes a ser ordenado el cosmos, antes de ser ordenado. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos plantear en nuestra vida y decimos, wow, ¿cuántas cosas hizo Dios? ¿Cuántas veces tuvimos esa expresión? ¿Cuántas cosas hizo Dios? O mi vida, todo lo que viví fueron un montón de situaciones, pero Dios fue trabajando, o mi vida se fue ordenando. Entonces, planteemos esto desde el punto de nuestra vida personal y sí, muchas cosas estuvieron en caos y esos caos que estaban en desorden fueron ordenándose y esas confusiones pudieron empezar a tener luz y eso provoca salir de ese estado de caos a un estado de orden, si se quiere, ¿no? O de nuevos comienzos o de darle forma a todo esto. Es como decir, en este tiempo le tenemos que dar forma a nuestra vida, ¿no? Es como, tenemos que darle forma. ¿Y cómo le damos forma? Poniendo todos esos ingredientes que tienen que estar en su lugar específico, en su orden, si se quiere. ¿Por qué? Porque mucho de esto está sin forma en nuestra vida. Miren, casualmente, en la tarde mi esposo va a estar hablando, y muchos de ustedes saben, acerca de, se va a continuar con el tema de los traumas. Y yo decía, qué tremendo, porque la porción, y si quiero conectarlo, la porción de esta semana me habla de caos. Y me habla de caos y de un orden, ¿no? Y un principio de creación. Entonces, esto me lleva a pensar de que así como está planteada la porción, lo que vamos a hablar también en la tarde tiene que ver con momentos que seguramente van a ser difíciles para todos, porque lo venimos trabajando, pero también necesitamos ir a ese caos para solucionar y poner orden y sacar la confusión en nuestras vidas. O sea, es como decir, empezar a poner esos ingredientes necesarios para ordenar todo lo que se necesita en mi casa, ¿no? Mi casa, hablando de nosotros como nuestra vida, todo lo que somos, todo nuestro ser, todo está conectado. Recuerden, muchos de ustedes saben acerca de los estados, o sea, cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo interior, todo tiene que estar en conexión. Y cuando empezamos a salir de esos caos, todo empieza a tener como ese orden. Va siendo despacio, es todo un proceso, pero lo bueno es iniciarlo. Dios a partir de esto lo inicia. O sea, no deja esto a medias, como decir, bueno, creo un poquito, saco un poquito de caos y luego voy ordenando. No.
de ese caos, de esa desolación, empezó en un proceso de creación que no fue en un momento, no es que hizo así y ya estaba todo, sino que fue un proceso. ¿Para qué? Para que nosotros veamos esos, hoy ordenados, esos momentos de creación, de orden, si se quiere decir. Entonces, una casa perfecta, preparada para que el ser humano pudiera habitar. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Lo vemos en los textos del Brit Hadashah muchas veces, que nos dice que nosotros somos el templo del Ruach, que nosotros somos ese lugar donde habita. Entonces, nosotros podríamos decir que así como ese proceso que vemos en toda la creación, en Bereshit, en esta porción, lo mismo en todo nuestro ser. Vuelvo a decirle, yo les estoy planteando un pensamiento, pero de esto hay cosas muy profundas y muy extensas que no podría en este momento hablarlo. Entonces, rápidamente vamos también al origen etimológico de esto, porque también estaba buscando y me llamó mucho la atención, porque los griegos, o sea, la palabra caos, si vamos a ver la palabra caos, proviene del griego, y significa, dice, esta palabra era usada para referirse a un abismo profundo y oscuro, un abismo profundo y oscuro. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto en nuestra vida como esos abismos, ¿no? Como esa oscuridad, y decimos, ¿cómo salgo de esta condición? ¿Cómo salgo de esta situación en la que estoy posicionado, posicionada? Entonces, como pensaba en esto, ¿no? Ahora dice que dentro de la mitología griega, y es muy interesante cómo lo plantean, porque pensando en esto, pensando en este concepto, me llevó a abrir un poquito más mi mente y decir, wow, porque dice que en la mitología griega se establece que Caos era una divinidad. Caos era una divinidad, dice, sin personalidad, pero que fue encargado de darle forma a, y habla de ahí de un dios, ¿no? Erebo, el dios de las tinieblas. Ahora, dice Yanix, la diosa de la noche. Bueno, esto tiene que ver con la mitología griega, pero si nosotros avanzamos un poquito, pensaba cómo los griegos vieron la idea de Caos como una divinidad, como un dios. Y lo llevaron a tal punto, y yo conectaba esto, decía, ¿cuántas veces nosotros a esas áreas de oscuridad, a esas situaciones de caos, para nosotros están siendo como, en vez de sacarlas e introducirles luz, lo que hacemos es, seguimos permitiéndolas en nuestra vida, a esas situaciones de oscuridad, de caos, y las terminamos haciendo, como dice la mitología griega, ¿no? Como dándole ese sentido de divinidad, porque terminamos como prestándole tanta atención y la seguimos manteniendo en nuestra vida como algo que adoramos. No sé si me entiende la idea, si puedo explicarme el concepto. Pero es como que terminamos aferrándonos a todo aquello que ya, obviamente, ya conocemos, que aunque sea caos y oscuridad para nosotros es normal, porque termina siendo como parte de nuestra vida, y lo que no nos damos cuenta es que eso en realidad debe ser expulsado y debe ser introducida la luz. Y recuerde algo en esto y un concepto muy, muy interesante. Siempre que vaya a desterrar caos, tenga presente la luz que va a incorporar en ese vacío. Vuelvo a repetirlo. Siempre que vaya a eliminar caos en su vida, tenga preparada la luz que va a ser introducida en ese vacío. Porque si ese caos que es sacado y queda ese vacío, debemos tener mucho cuidado porque eso debe ser llenado con luz. Porque si no, otra vez es como que empieza el desequilibrio y entramos otra vez en caos. Y este concepto también lo vemos en el Brit Hadashah muchas veces planteado por el Rav Shaul y demás. Son conceptos muy elevados, conceptos que los estamos aprendiendo poco a poco en lo simple en nuestra vida. ¿Cómo llevarlo a algo más simple? Lo que ves que está fuera del orden de lo que Dios ha establecido, hay que sacarlo. Y cuando lo saco, por ejemplo, si yo entendí que debo guardar el séptimo día, y yo saqué ese caos de mi vida, o sea, ¿en qué sentido? Entendí que ese día debía guardarse. Pero cuando yo saqué todo eso, no introduje la luz, no empecé a separar el día, no estoy en mi conciencia, no estoy en el día y demás, es como que no aporté esa luz para ese vacío y otra vez puedo caer en ese caos. Y hasta llegar al momento de decir, no es necesario guardar Shabbat. Traté de darle
un simple ejemplo como para entender, y hay mucho más en esto, mucho más en este concepto, en esta idea. Vuelvo a decirles algo muy simple, el ejemplo. Podríamos ir por más y tiene que ver con cuestiones más en nuestro interior. Ahora, cuando nosotros vemos en cuanto a la parte del caos literal, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo estas situaciones en nuestra vida, por lo general hablamos de caos como falta de orden, desorganización, desconcierto, algo que carece de estructura o de lógica o de criterios. Entonces, esto también me hizo pensar que muchas veces el caos en nuestra vida es por causa de que nosotros no ponemos una estructura. Y esto me refería con aportar luz a todo el caos el que hay en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a mover, es como decir, empezamos a un tiempo de limpieza. Y con esto quiero que entendamos algo muy claro en este punto. Porque dice que cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo, el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Entonces, estamos hablando de que la tierra estaba caótica y desolada, pero también me dice con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Elohim moviéndose. Y aquí me habla de el Ruach. Aquí me habla del Ruach. Hay algo muy interesante y quiero planteárselos ahora y a partir de esto empezar a trabajar como este concepto de caos, de desorden, de confusión, de falta de estructura y de criterio para irnos a lo que me plantea el mismo texto en cuanto al Ruach. Y dice, el espíritu de Elohim estaba cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí hay una conexión. Nosotros sabemos que cuando vamos a sacar caos de nuestra vida, lo que va a quedar es como al sacar ese caos, a ver ese orden, obviamente queda basura. ¿Qué hacemos cuando ordenamos? No es que ordenamos y decimos, bueno, voy a ordenar y listo, y está todo perfecto. Por lo general tenemos que barrer, tenemos que preparar una bolsa, sacar basura y demás, ¿no? Y luego de todo eso empezamos a ordenar. Es un proceso muy simple, muy simple. Entonces, de ese caos que se va a empezar a ordenar, van a quedar vestigios, van a quedar como, residuos, si se quiere. Y acá el punto y clave que por qué esto sucede es porque el Ruach está moviéndose, porque cuando nosotros entendemos que el caos empieza a desaparecer, esa basura que queda, usted necesita quizás aire, puede decir, bueno, una manera de ver ese orden o esa limpieza es empezar a barrer, ¿no? Esa acción de barrer incluso tiene aire. Hay como, o si no, por ejemplo, cuando usamos aspiradores, demás, todo es en función de aire. Bueno, esto está en relación con Ruach. Si el caos no está conectado al sacar el caos, no está conectado al Ruach, entonces es como, sigue habiendo como desorden. Sigue habiendo como desorden. ¿Por qué? Porque cuando esto se empieza a mover todo, esos residuos necesitan ser sacados por el Ruach. Muy interesante esto. Ahora, cuando nosotros decimos que estamos trabajando en nuestra vida, en nuestro interior, por lo general nosotros tenemos por decir una forma de conducirnos, y es que por lo general nosotros trabajamos en función de nuestra alma, por decir así, de lo que le llamamos el nefesh, si algunos conocen el término, nuestro cuerpo, estamos acostumbrados a movernos mucho en ese estado animal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos muchas veces sacar caos, pero no nos damos cuenta que para sacar ese caos yo necesito introducir Ruach. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que nosotros podamos eliminar caos, vamos a tener que elevarnos, vamos a tener que salir de la condición solamente de estar en ese alma animal, o sea, ver todo de una manera muy a la superficie, a lo que se ve,
en lo que se manifiesta, en lo que yo puedo palpar, para ir a un lugar más, como decir, como subir una escalera a algo más elevado. Y de hecho comencé con el texto de Romanos por esto mismo, por este concepto de elevación, por este concepto de renovación. Si yo quiero transformación, voy a tener que eliminar caos, pero para eliminar caos tengo que incluir ruaj. Y para esto tengo que mi alma tiene que ir a algo más. No me puedo quedar con lo que tengo. No me puedo mover en la misma forma que me movía o que solucionaba las cosas o que hacía las cosas. No, tengo que emigrar, hacer una actualización, ir por más. Esto pasa en todos los ámbitos en nuestra vida. Entonces, como les decía, tenemos este estado, y es muy interesante porque dice, cuando nosotros estamos muy acostumbrados a dominar aquellas cosas que las tenemos bajo control. O sea, hay situaciones en nuestra vida que las tenemos muy seguras, decimos, no, yo sé esto acá cómo se da, lo tengo todo muy seguro, muchas cosas y tengo mi vida como solucionada en cierta manera. Cuando nosotros somos sacados de esas situaciones y nos mueven como el piso, por decir así, porque si nosotros tenemos la casa ordenada, de pronto viene una situación que nos va a llevar a estar en desorden, es probable que nuestra vida, digamos, no, tenemos que ordenar, ¿no? Y así podemos llevarlo a un montón de situaciones internas, como si yo esto lo tenía solucionado y ahora se tienen que mover cosas, por eso todo esto que venimos hablando, lo que se viene trabajando en cuanto a los traumas, a la situación, el patrón de creación, todo esto que empieza a mover nuestro interior. ¿Por qué? Porque se empieza a notar que sabíamos que había caos, pero como que estaba dominado, como que estaba trabajado. Por esta idea, como decía de la mitología griega, como controlar ese caos. Pero hay caos. No es que no está. Entonces, estamos acostumbrados a ese nivel de tan bajo, por decir así, que en el que estamos acostumbrados, que nosotros necesitamos elevarnos un poquito más, ir a ese nivel de rúa, permitir al rúa en nosotros que empiece a eliminar ese caos, que se empiece a sacar ese caos y todo vestigio, basura que vaya quedando pueda ser eliminada por el viento, por el rúa. Hay textos que nos hablan de esto, pero claramente, quiero ir rápidamente con ustedes. Vamos a buscar Salmos, capítulo 104, el versículo 30. Entonces, vamos al texto, Salmo 104, versículo 30. Lo perdí por acá, pero ya lo busco rápidamente. Salmo 104:30 y ahí nos da una pauta. De hecho, en toda la escritura encontramos acerca del ruaj, ¿no? Creo que eso lo sabemos, pero hay muchas citas de las escrituras que nos van dando esta idea, ¿no? A partir de este concepto de eliminar ese caos, a partir del concepto de sacar el desorden y empezar a provocar el orden, tiene que ser con el ruaj, ¿no? O sea, llevándolo a ese nivel. No puedo eliminar caos, no puede haber una transformación, no puede haber renovación si no está involucrado ese nivel, ¿no? Por esto es como decir, de este escalón de donde estoy, y a eso me refería con el ciclo de lectura, estuvo bueno todo lo que tenemos, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que subir un poquito más. Y dice el texto, Salmo 104:30, dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y ahí es como está diciendo el Salmo, ¿no? Envías tu ruaj, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces acá tenemos la idea de que por medio del ruaj hay esa creación y esa renovación, lo que vengo planteando desde que comenzamos. Vamos al texto de Juan, que creo que es bastante conocido para todos. Muchos habrán pensado en este encuentro seguramente de Yeshua con Nicodemo, y él le va a decir algo muy tremendo.
Él está planteando, y Yeshua le está planteando a Nicodemo este concepto de decir, Nicodemo, es necesario emigrar de lo que está conocido, de ese área de seguridad y confort, de pensar que está controlado ese caos para emigrar a un nivel más elevado, para llevar a un tiempo mayor. Es lo que le está explicando Yeshua. Es como que está diciendo, si en Nicodemo está viendo como esa remoción, como que si en Nicodemo está viendo esa situación que se están moviendo cosas, él está diciendo, es correcto, pero tenés que pasar al próximo nivel, elevarte para que en ese nivel de Ruach puedas entender lo que hay todavía para ustedes, ¿no? Y como él está planteando. Porque él le dice de esta manera, Juan capítulo 3. Quiero que lo veamos a raíz de este ejemplo. Juan capítulo 3 dice de esta manera. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche. Primero podríamos pensar un montón de cosas, porque tenía miedo, porque no quería que lo vean los demás, quizás por el que dirán, quizás, no sé, muchas cosas, pero este no es el punto ahora. Y él le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces él está hablando, sabemos que has venido de Dios, le dice. Bueno, había aquí una remoción en él y él está pudiendo entender y está viendo a la persona y Yeshua dice, sí, realmente hay algo diferente. Y le dice, Yeshua le dijo, de cierto os digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Yeshua le responde, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Yeshua está incorporando ese concepto otra vez que vemos cuando dice que la tierra estaba caótica, desolada, la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Entonces nos habla de agua, nos habla de Ruach, y es lo que Yeshua le está planteando. Ahora, le dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, y aquí tiene que ver con ese estado, ¿no? Y vuelvo a decirle, no solamente de lo que vemos el cuerpo, sino ese estado muy inferior. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Ruach, Ruach es. O sea, no puede estar en el mismo nivel, hay niveles en esto, les está explicando. Y luego le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y ahí le habla de los 4 puntos. Le dice que va, no, y le dice más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, es como no lo podemos trabajar, pero así es todo aquel que es nacido del Ruach. Entonces respondió a Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Yeshua le va a decir algo en el versículo 10 muy interesante. Se respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo... Entonces ahí le está planteando, a partir de este punto de elevado de lo espiritual, de un nivel, le está diciendo, Nicodemo, tenés que salir de ahí. Tenés que salir de ese nivel en el que ya conoces, el que ya viste, que ya planteaste, que las escrituras ya las conoces, para elevarte e ir a un próximo nivel. Eso le está planteando Yeshua a Nicodemo. Y por ende le está hablando de Ruach, le está hablando de agua. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es que hay caos, Nicodemo. Dentro de lo que estaba viviendo Nicodemo, y sabemos, ¿no?, que muchos de ellos habían interpretado la Torá, las escrituras, a partir de esas tradiciones de hombre, pero no habían indagado en un poco más, como que el nivel que se había indagado era como muy simple y se necesitaba pasar. Y doy el ejemplo, ¿no?, en los niveles de interpretación que conocemos, en el primero, que es lo literal, luego tenemos 2 que son de interpretación, y tenemos el último, que es el de lo oculto, el misterio, ¿no?, lo espiritual, si quieren poder llamarlo. Entonces,
como que Yeshua estaba diciéndole, tenés que salir de ese estado del primer nivel o hasta de la interpretación, pero ir para más, ¿no? Es para más. Entonces, creo que el punto está llegando en nuestras vidas, que en este comienzo de ciclo, salir de esos caos. Quizás cuando hablamos la palabra caos es como que asusta, nos parece muy tremenda y nos parece algo que está muy... pero mucho de lo que vivimos en nuestra vida es caos. No le damos ese nombre. Pero muchas cosas en nuestra vida están desordenadas, están fuera del lugar de acción, fuera del lugar donde tiene que funcionar. Entonces, como está fuera de eso, eso provoca caos, provoca desorden, no tiene estructura, no tiene criterio, no tiene la lógica necesaria, no está encajado en el lugar justo para poder funcionar. Entonces, por ende, el Ruach no puede trabajar. Tiene que haber, el Ruach va a partir de que se empieza a sacar ese caos y quedan los vestigios, el Ruach empieza a moverse. Bueno, a partir de esto, tengamos presente, muy presente, que el concepto de caos, el Ruach y la luz, lo que tiene que ver con el poner, en introducir en ese espacio vacío, que se ha sacado ese caos, introducir la luz. Que, lo vuelvo a decir, es muy simple, que lo que saques, de lo que vayas a ordenar, pongas allí algo que empiece a darle forma a aquello que no había forma. Entonces, muchas cosas en nuestra vida están siendo movidas, muchas cosas en nosotros empezaron como a ser trabajadas, entramos en ese proceso de renovación, restauración, pero para esto no perdamos de vista introducir lo del Padre, ¿no? Es como decir, renovar los odres, si se quiere. Estamos en tiempo de renovar los odres, pero para renovar los odres nosotros tenemos que trabajar en eso y permitir que luz entre a nuestra vida. Luego, si avanzamos un poquito, bueno, es muy extenso y hay muchos textos que nos hablan acerca del Ruach y dándonos como un ejemplo. Y vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 2, porque aquí también me da la idea de esta situación. Y es la misma, es como subir de un nivel a otro. Y ese subir de un nivel a otro me da, el elevarnos va a hacer que tengamos que sacar caos. Para poder elevarnos vamos a tener que sacar caos, porque vamos a ir a ese nivel más elevado cuando nosotros podemos movernos. En esto, la fisicalidad, si se le quiere llamar, ¿no? A lo que vemos y a la forma en que reaccionamos en nuestro estado animal, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos ir por más, vamos a ese nivel de Ruach, subimos un poco más y luego iremos al punto de, como planteamos, de la Neyamá, de algo más elevado. Pero tenemos que vivir los procesos, ir trabajando esos procesos. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ustedes recuerdan bien lo que le encargó Yeshua cuando él ascendió a los cielos. Él estuvo primero en la resurrección, ¿no? En el Bikurim, ¿recuerdan? Bueno, él se manifestó a sus discípulos y demás, algunos no creían que era él y demás. Estuvo 40 días dentro de la cuenta del Omer, de los 50 días del Omer, 40 estuvo Yeshua enseñándolos acerca del reino. O sea, esos 40 días después de la resurrección, Yeshua con sus discípulos fue un tiempo de renovación, un tiempo de lanzarles, pero cosas muy elevadas, tremendas, porque se estaba ya por ascender a los cielos, entonces aprovecharon al máximo. No hay mucho registro de esto, pero si nosotros analizamos la situación dentro de la cuenta del Omer, hay un proceso también de vaciar, de sacar caos para incorporar luz, y esperamos con tantas ansias siempre el 10:50 en Shavuot, cuando nos hace referencia a la entrega a la Torá, nos hace referencia al Ruach, nos hace referencia a una renovación, a que, se entregó el orden para nuestra vida después de un caos, ¿no? Volvamos a verlo de esta manera. Entonces, Yeshua está 40 días con ellos y les está diciendo, muchachos,
y vuelvo a decir, esto es como parafraseando, son ideas mías, ¿no? Y Yeshua diciéndole, me imagino, bueno muchachos, ya han estado trabajando en este nivel, hicieron lo que no tenían que hacer, me negaron, no creyeron, les faltó emuná, pasó esto, pasó lo otro, pero salgan de esa condición y esperen ansiosamente porque van a recibir algo que lo que va a hacer es, les va a provocar, y como dice en el griego, dice que cuando vino de repente un estruendo como de un viento recio, habla de que vino como una explosión, algo como se dinamitó, hubo una situación en que ahí no fue igual que lo que era anteriormente. Entonces lo que dice, vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, ellos vivieron en esa situación, más allá de lo que nosotros a veces podemos pensar como una experiencia espiritual, buenísimo, sí, pero en realidad ellos fueron elevados. Ellos fueron elevados de una condición en la que estaba a ver las cosas de otra manera. El Pedro antes y después de Hechos 2 no es el mismo. Entonces hubo una renovación y esa renovación llevó a una transformación y de hecho no fueron los mismos y empezaron a trabajar y a empezar a caminar en otro nivel y empieza un funcionamiento ahí que si nosotros leemos todo Hechos nos vamos a dar cuenta que sucedió esto. ¿Por qué? Porque para mí son clave esos, más allá de todo el tiempo que estuvieron con Yeshua, pero esos 40 días en la cuenta del Omer después de la resurrección fue tremendo. Fue decirles, les doy un intensivo para pasar a un próximo nivel y esperen, porque eso físicamente se iba a dar. Y pasó en Hechos 2, en el día 50, en el momento en Shavuot. Pero luego esto va a ser manifestado no solamente en algo físico, si se quiere, que eso ya venía siendo trabajado desde lo invisible, de lo que venía provocándose en el interior de ellos. Y esto tiene que ver con salir del caos al orden, del caos a la luz, por medio del Ruach. Entonces, caos, Ruach y luz, el Or es muy importante en toda esta porción. Desde mi criterio, veo esto, desde el comienzo al final de la porción, encontramos caos y encontramos Ruach. Desde el comienzo de la porción al final encontramos algo que estaba desordenado y que se vuelve a crear, si se quiere. Hay una creación, un nuevo comienzo y así están los diferentes momentos. Terminamos Simchat Torah y se vino un caos. Y estamos en el comienzo del ciclo y creemos que estamos sacando la basura, estamos sacando todo y comenzando un nuevo tiempo. Y que el Ruach esté interviniendo y esté en nosotros y pongámosle ganas a sacar ese caos, saquemos esa basura, saquemos todo. Un tiempo de mucha reflexión, como decía, el escenario mundial nos lleva a analizar tantas cosas. Y solo decirles, como muchos dicen y el análisis que hacen, en cuanto a esta situación, si se quiere, desde otro nivel, no del nivel que se ve, de lo literal, vayamos a otro nivel. Hay una guerra, hay un problema, hay desorden, hay caos, hay mucha pelea entre hermanos, hay mucho odio, hay mucha mano cerrada para dar al otro, hay mucha falta, indiferencia, falta de poder ver lo que el otro necesita. Hay mucho ego, estamos mucho mirándonos a nosotros mismos. Entonces, el sentido de esto y la manera de ayudar a todo el escenario mundial es empezar a cambiar desde nosotros. Me parece tremendamente aplicable esta porción en este comienzo de ciclo a todo lo que está sucediendo y una manera de volver a un nuevo comienzo y a la creación es eliminar el caos por medio del Ruach y enviar mucha luz, poner mucha luz en todo esto. Hasta acá llego, hasta acá con lo mío. Quería dejarles este pensamiento, esta idea para plantear a partir de todo el ciclo y también de la porción. Hay muchos temas más para ver, me parecen muy interesantes. En medio tenemos también Shabbat, que aunque podemos decir ya sabemos todo lo de Shabbat, ábrase este ciclo a ver un poco más acerca del Shabbat, que no solamente lo que ya conocemos. Y así de todo. Shabbat Shalom para todos, Shavuot Tov, que tengan una buena semana. Y a la tarde también nos vamos a estar conectando y vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con este proceso de sacar caos y de introducir luz a nuestra vida, a nuestro pueblo. Shabbat Shalom para todos.